Pasamos al módulo de neumología y para ello le damos la bienvenida al doctor Germán Augusto Díaz, quien es médico internista y neumólogo del Instituto Nacional de Cancerología y nos va a acompañar con la charla EVALI, una entidad subestimada. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos y a todas. Primero, muchas gracias a la invitación y también gracias al comité organizador por este fantástico congreso que nos están mostrando el día de hoy. Me pidieron que les hablara acerca de EVALI. Entonces, primero les cuento que mi plan es hablarle de estos tres grandes puntos, hablarle qué es EVALI, hablarles cuál es su presentación clínica y métodos de diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Parte de eso, pues voy a intentar utilizar algunas preguntas que traje dentro de mi plática para poderles contextualizar y profundizar un poco más. También tengo que decirles, pues no tengo ningún conflicto de interés para hablar acerca de este tema. No tengo ningún vínculo con la industria tabacalera, ni mucho menos, ni forma directa ni indirecta. Arranco contándoles acerca de la historia. Resulta ser que la primera vez que se habló del cigarrillo electrónico fue alrededor del 2007, fue porque Hong Lim, un farmacéutico chino, decidió hacer explícito la aparición del cigarrillo electrónico. Después de ese 2007, fíjense que en los próximos años esto se aumentó de forma muy importante. O sea, estamos hablando de 3 millones de personas o usuarios, sobre todo estudiantes de secundaria que ya estaban utilizando este tipo de dispositivos. Y además de eso, ya en el 2014 se conocía como el dispositivo más usado por el grupo de jóvenes. Ya el grupo de cirujanos generales publicaba en Estados Unidos que definitivamente en el 2018 esto era una epidemia y se estaba utilizando por todas partes. Pero hubo un punto muy llamativo después de eso, después de que nos avisaron que estábamos en plena epidemia, que fue el brote de EVALI. El brote de EVALI apareció en el 2019. Fíjense que la CDC comenzó a recibir un montón de llamados de atención acerca de pacientes que se estaban enfermando utilizando esta serie de dispositivos y fue nomás un mes para que tuviéramos un montón de hospitalizaciones y un montón de muertes. ¿Cuántas? 2.800 pacientes, 68 muertes solo en Estados Unidos bien documentadas para ese año, para febrero del 2020. Y todo estaba, o la forma, digámoslo, de aplacar ese momento fue decir que estaba vinculado a productos que tuvieran acetato de vitamina E, pero pues esos productos que tenían acetato de vitamina E era el cigarrillo electrónico formalmente. De ahí para adelante, pues muchas cosas han pasado. Si ustedes lo quieren ver desde el punto de vista de la juventud, ha aparecido mucho más usuarios. En un solo año, 1.6 millones de usuarios jóvenes. Estamos hablando de que 2.5% de los adultos aumentaron el consumo del cigarrillo electrónico y estamos hablando del mundo entero. Y un 2.5 en este contexto es un porcentaje muy grande. Y cada vez aparecen más sabores, cada vez aparece más marketing, cada vez aparece más industria, intentando promocionar este tipo de dispositivos. Y ahí les hago a ustedes la pregunta. ¿Ustedes saben qué porcentaje de adolescentes utiliza cigarrillos electrónicos en Colombia para el día de hoy? ¿Qué creen? ¿10, 20, 30, 40%? ¿Cuál se animan? Listo. Este es el último estudio publicado a finales del año pasado, en diciembre, que dice cómo vamos nosotros en Latinoamérica. Fíjense que nosotros vamos alrededor del 33% de uso de cigarrillos electrónicos y vamos en este momento, digámoslo, de campeón en lo que conocen las cifras. Y ahí sí entra la verdadera pregunta que les traigo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué porcentaje de pacientes
con EVALI requieren hospitalización? 25, 50, 75 o más de 90. ¿Cuál se le mide? No se preocupen, igual vamos a verlo en las próximas diapositivas. ¿Qué es EVALI? EVALI definitivamente es un trastorno pulmonar hasta el momento, que puede ser agudo o subagudo y se considera potencialmente fatal, y que está vinculado a los cigarrillos electrónicos sin otra causa identificable. Normalmente, o los pacientes que se nos presentaban eran pacientes con este tipo de tomografías o radiografías, que en el contexto de la pandemia no sabíamos si era COVID, que no sabíamos si era alguna otra infección, que no teníamos muy bien claro. Inclusive, ahorita también no tenemos muy claro algunos puntos. Entre ellos, arrancamos diciendo que era un trastorno pulmonar, pero actualmente algunos expertos consideran que puede ser un trastorno multisistémico, por lo cual se está hablando de llamarlo enfermedad asociada al vapeo, que es VAI, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no solo afecta el pulmón, o puede comenzar en el pulmón y comprometer otros órganos. ¿Cuál es el paciente, o digámoslo, cuál es el perfil que nosotros tenemos en este tipo de personas o usuarios? Generalmente son jóvenes, promedio 24 años, van de 19 a 35 años, lo que conocemos hasta el momento, muy jóvenes. La edad de muerte es alrededor de los 51 años, sin embargo van asociados posiblemente a mayor comorbilidades. El sexo, principalmente hombres, sin embargo eso depende del tipo de usuario o la corte que se haya seguido. Tercero, el uso de sustancias psicoactivas asociadas. Sin embargo, fíjense algo que nos llama mucho la atención. El 33% de estas series muestra que solamente utilizaban vapeo este porcentaje. O sea, había un porcentaje que utilizaba sin tetrahidroxicannabinol y eso nos queda como rondando en la cabeza. También, pues que muchas de esas formas de utilizarlo lo utilizaban de fuentes informales, o sea, lo compraban en cualquier sitio y pues eso no saben, esencialmente algunos no sabían qué les echaban. Sí, también nos llama la atención que en cuanto a la hospitalización, más del 90% de estas cortes reportó que requerían hospitalización. Y 1 de cada 3 necesitaba unidad de cuidado intensivo, que es un porcentaje bien llamativo. Pero ¿qué papel tiene el acetato de vitamina E? Porque eso fue lo que les dije que inicialmente le echaron la culpa. ¿El por qué? Porque si es un espesante, ¿espesante qué quiere decir? De forma fácil y práctica, es que nos permite combinar el tetrahidroxicannabinol con cualquiera de los jugos electrónicos que teníamos en este tipo de dispositivos. Segundo, que cuando íbamos a ver las cortes, ya fuera solamente estadounidense, y de ahí hacíamos lavado broncoalveolar, el 100% tenían el acetato de vitamina E, y si no era estadounidense o era general, el 94% se le encontraba la vitamina E. Y cuando miramos también los cartuchos, a ver si tenían la vitamina E, ¿qué creen? También tenían la vitamina E, por eso se asoció directamente. Sin embargo, no olvidar que no son los únicos componentes que habían ahí. Había más componentes, y si uno mira estos componentes, les traje esta tabla. Los componentes que les acabé de mostrar, si ustedes los discriminan, pues son propilenglicol y glicerina. Este se pegó. Que causan inflamación y citotoxicidad, la famosa nicotina, por supuesto, es una de las sustancias químicas más adictivas que tenemos, tienen daños neuro y cardiovasculares y además tienen eventos oncológicos asociados. También están los saborizantes, todos estos que están acá, y sabemos que son los causantes de bronquiolitis obliterante en el paciente. Y pues el acetato de vitamina E, que tiene queteno, ese queteno es un gas pulmonar altamente tóxico cuando se calienta formalmente. Lo que conocemos hasta el momento de la fisiopatología, apenas estamos, digámoslo, discerniendo acerca de cuál es
la mejor forma de explicarla, pero les puedo decir que hay dos grandes hipótesis. La primera hipótesis habla de la lesión directa, precisamente porque este químico llega al alveolo y produce una irritación, una inflamación. La segunda hipótesis habla del fenómeno de los dos golpes, que se necesitan varias exposiciones a este mismo tipo de sustancia para poder alterar o para causar estos daños, pero siempre teniendo varias cosas en mente, que hay un sistema inmune que está manipulado o que, digámoslo, está comprometido, y que además de eso, pues todos no somos iguales en el sistema inmune, depende de muchas cosas, y pueden terminar, digámoslo, regiriendo algunas alteraciones de este mismo sistema inmune de base. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Pues que tenemos un montón de sustancias químicas que al ser sometidas a diferentes temperaturas pueden cambiar concentraciones y además de eso crear nuevas sustancias químicas dentro del pulmón. Eso pues no lo explica solamente el acetato de vitamina E. Sabemos que en el alveolo suceden una serie de reacciones que van a dañar la permeabilidad del alveolo, van a seleccionar una serie de células principales y que además de eso, que esto estamos hablando exclusivamente del pulmón, pero que esto se puede salir del pulmón porque en todos los sitios tenemos células y cuando se sale del pulmón, pues se hace sistémico, que es lo que tendríamos hasta el momento. Y no olvidar que si me voy por el tipo de daño, vamos a encontrar qué tipo de daño. Proinflamatorio, ¿por qué? Porque va a haber activación del núcleo factor kappa B. Ustedes saben que es un precursor de inflamación. Va a haber citotoxicidad y estrés oxidativo. Definitivamente va a aumentar la apoptosis en los pacientes. Va a haber un exceso de reactantes de especies de oxígeno. Esto significa daño en los lípidos, proteínas y ADN formalmente. Hay genotoxicidad, ya estamos dañando el ADN, lo estamos fragmentando. Fíjense que van a haber también aductos de ese ADN y alteraciones en la reparación. E histológicamente va a haber cambios en el epitelio y van a haber cambios en las glándulas. Y esto ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo y lo conocíamos desde hace mucho tiempo, pero lo conocíamos como cigarrillo convencional. Lo mismo que siempre hemos tenido. Presentación clínica de este tipo de alteraciones. Resulta ser que cuando vemos esas cortes que les mostré, miramos que en la parte respiratoria la mayor proporción era disnea. Disnea más o menos entre el 85 y el 100%. Pero no solamente existe la disnea, también tienen manifestaciones gastrointestinales. Náusea y vómito son las principales. Tienen síntomas sistémicos, entre ellos fiebre y alteraciones neurológicas como la cefalea. En estos tipos de pacientes, pues tener en cuenta simplemente que también la primera manifestación que llega a presentarse no pasó. A pesar que uno creería que son siempre síntomas respiratorios, el 35% de los pacientes comienza con síntomas, puede comenzar con otros tipos de síntomas, como fiebre o como gastrointestinales. Entonces, cuando llegan los síntomas respiratorios que pueden ser secundarios, pues ya el paciente tiene comprometido todos los otros órganos. Gracias a eso, pues la CDC, que fue la primera que se apersonó de eso, dijo, mire, van a haber definiciones de caso. Caso confirmado, estamos hablando de este que está acá abajo, que tiene 4 puntos. El uso de cigarrillo electrónico en los últimos 90 días, opacidades pulmonares, ya sea en tomografía o en radiografía, que excluyan infecciones pulmonares y ausencia de otro diagnóstico. Y también aparece el caso probable. Ese caso probable simplemente son aquellos pacientes que deben cumplir los criterios 1, 2 y 4 que ya hablamos y que no se le ha descartado la infección por algún motivo o que tiene una infección concomitante comprobada. Entonces, no nos queda tan fácil el diagnosticar este tipo de alteración. Y si uno dijera, venga, profe, y de pronto los laboratorios o lavado broncoalveolar, biopsia,
Pues lo que encontramos es que los laboratorios son muy genéricos, hay leucocitosis, elevación de proteínas de fase aguda, transaminitis que puede estar o no puede estar, hipoalbuminemias. Además de eso, cuando lo llevamos al lavado broncoalveolar, encontramos un lavado broncoalveolar con neutrofilia, que puede estar en cualquier neumonía. Llamativo, macrófagos cargados de lípidos con algunas tinciones, sin embargo, no son lo más común, y si no lo encuentran, tampoco es diagnóstico. O sea, no nos sirve de mucho en las ayudas. Alguien diría, bueno, entonces nos vamos a la parte de radiología. Ok, ya dijimos que teníamos tanto ayudas con radiografía y con tomografía. Con radiografía, pues son opacidades bilaterales intersticiales, y con tomografía, igual, opacidades en vidrio deslustrado o vidrio esmerilado. Esto es un caso de Medellín, publicado en la Revista Colombiana de Neumología, en la cual miren la radiografía, no es ni siquiera típica, tiene algunos nódulos peribroncovasculares, bilaterales, difusos, inclusive llega a tener consolidaciones y derrames pleurales. No es un caso o no hay ningún caso típico, sin embargo, pues está el vidrio deslustrado de fondo. Y si yo les diría que se ha intentado conseguir estas cortes y encontramos que en general el patrón que más predomina es neumonía organizativa, que es esta es una definición leve en la cual hay compromiso subpleural, si ustedes lo ven acá, vivasal, que nos podría también sugerir infección viral, pero no lo es EVALI. Puede tener también compromiso de vidrio esmerilado difuso bilateral. Esto podría ser desde varias cosas, entre una de ellas una neumonía eosinofílica aguda, que es la presentación más rara. El daño alveolar difuso también se puede presentar en un 24% de los pacientes que se ha seguido, y hay hemorragias alveolares difusas también, descritas, sin embargo, no son los casos frecuentes. O sea, cualquier patrón podría ser generalmente. ¿Qué tratamiento y qué pronóstico tienen estos pacientes? Y aquí les hago la pregunta. Que el uso de cigarrillos electrónicos en adolescentes se asocia con mayor riesgo de empezar a consumir alcohol, cigarrillos convencionales, drogas inyectables o medicamentos sin receta. ¿Qué creerían ustedes? Muy posiblemente mejor dicho, la respuesta es cigarrillo convencional. Se ha asociado hasta 60 al 80% que terminen siendo fumadores duales, los llamamos nosotros. Terminan utilizando tanto cigarrillo electrónico como cigarrillo convencional. Acá les traigo la evidencia y pasa el primer problema que tenemos con los tratamientos. Esto es un mini resumen que hice, hay mucho más estudios, pero si ustedes se ven el tipo de estudio que intentaron ver, primero, pues parten de casos, muchos casos que pudo organizar la CDC, hay mini revisiones, son series de casos, son muy pequeñas, en general son puros reportes de casos cuando ustedes pueden ver. Y eso pues nos da grandes limitaciones, ¿no? No es el experimento clínico controlado que todos nos gustaría, con doble ciego, randomizado en forma general, sino que prácticamente es mucha de la experiencia y muchos problemas metodológicos en este gran contexto. Pero acá intenté resumirles qué nos serviría en forma general. Entonces, primero, definitivamente, suspender el cigarrillo electrónico. Eso sí serviría. En el paciente que llegue a hospitalizarse, recomendación, sobre todo, utilizar glucocorticoides sistémicos. Definirle si el paciente requiere algún tipo de soporte, si lo requiere, pero fíjense que hasta el 58% hacen falla respiratoria formalmente. Y si es decisión del médico tratante cubrir con antibióticos, sobre todo hasta demostrar si tiene o no una infección concomitante, y si se descarta, pues se sugiere finalizar. Ya con el pronóstico, definitivamente, el pronóstico en general es bueno. La duración de hospitalización de estos pacientes son de 5 a 10 días. Recomiendan seguirlos en las 48 horas a los pacientes que están leves porque pueden progresar, y los pacientes que les va mucho
peor son los mayores de 35 años, los obesos y aquellos que tienen comorbilidades. Esto fue un flujograma que pude hacer de acuerdo a todo esto que hemos revisado. Simplemente usted tiene una sospecha clínica, ya puede ser síntomas, el antecedente es muy importante y los signos de esta enfermedad, se puede llevar una imagen, definir si es radiografía o tomografía. Si cumple con los criterios de EVALI según la CDC, este paciente posiblemente sea un paciente para un manejo clínico. Si no, se le deben excluir otras causas posibles de estas alteraciones. También tenemos otros apoyos, sin embargo, estos apoyos no son de lo más convencional que usted pueda encontrar en cualquier sitio. Y ya para finalizar, decirles primero, EVALI es un síndrome inflamatorio pulmonar que puede ser agudo o subagudo y potencialmente fatal. Definitivamente, pues, se reconoce con clínica respiratoria, pero puede tener síntomas sistémicos. Radiología se sugiere que pueda ser típica, pero no completa, digamos, pueden haber casos o excepciones a la regla, y tiene que tener antecedentes cigarrillo electrónico. El tratamiento precoz con corticoides puede ser utilizado, sobre todo en los pacientes hospitalizados o que requieran hospitalización, pero lo que más recomendamos es suspender el cigarrillo electrónico independiente de qué tipo de gravedad tenga. Y finalmente entender que el cigarrillo electrónico no es ningún inocuo y actualmente es un reto clínico y un gran problema de salud pública. Muchas gracias.